Y ese día finalmente llegará, el día en que los humanos ya no estén más, todos los rastros de la conciencia se perderán, la música que hicimos, los monumentos que construimos, los libros que escribimos, las obras de arte que creamos, o los conflictos que propiciamos. Lo bueno y lo malo, todo eventualmente será borrado. Bien dicen que nada es para siempre. Lo cierto es que cuando ese día llegue, sea en 1000 años, sea en 10 millones, los humanos aún van a estar lejos de poder comprender plenamente no solo al universo, no solo a la vida, sino a ellos mismos. Los humanos tenemos todavía mucho que estudiar sobre nosotros mismos, sobre lo que fuimos antes, sobre lo que somos ahora y sobre lo que seremos. Mucha gente piensa que como los humanos ya sabemos que descendemos del mono, ya tenemos todo resuelto sobre nuestro estado actual de humano moderno, pero la cosa no es así, y lo creas o no, todavía hay inmensos debates sobre las razones detrás de numerosos aspectos de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento, y créeme cuando te digo que, literalmente, hay un enorme misterio y, por tanto, un enorme debate sobre por qué los humanos perdimos todo el pelo corporal que tienen los monos, y ahora mismo solo tenemos diminutos vellos en el cuerpo y cabello en la cabeza. Suena simple, pero es extremadamente interesante cuando te adentras en el tema. La teoría más bizarra que resuelve este misterio es una que apunta a que los humanos, de hecho, fuimos durante un tiempo anfibios, es decir, durante un tiempo fuimos monos que basaron su dieta en peces y comida marina, pasando la mayoría del tiempo en el agua, de tal suerte que, poco a poco, perdimos el pelo corporal para poder nadar mejor, pero conservamos el cabello de la cabeza para cubrirnos de los rayos del sol. Esta teoría también explicaría lo meticulosas que pueden llegar a ser nuestras manos, pues solo unas manos, como las nuestras, de 5 dedos delgados, podrían desempeñarse bien en un entorno acuoso. Además, esto aclara por qué los humanos somos los únicos primates que, con práctica, pueden llegar a ser nadadores tan buenos, porque se sabe y se ha estudiado que otros monos resultan ser nadadores muy torpes. Además, los vellos que tenemos actualmente en nuestra espalda y en otras partes del cuerpo tienen esta dirección que puedes ver en el esquema que hice, inclinados hacia abajo, de manera que al nadar la resistencia del agua disminuye. Lo que pasó después es que con nuestra creciente inteligencia abandonamos el agua y las profundidades, pero seguimos conservando el cuerpo lampiño y las manos meticulosas y hábiles. Esta teoría, sin embargo, se derrumba y como otras más que veremos, porque son solo producto de la intuición y no hay verdaderas pruebas que la corroboren. Otra explicación sugiere que esta condición lampiña tiene que ver simplemente con la reproducción. Con el tiempo nos volvimos monos más inteligentes y con ello más excéntricos a la hora de buscar pareja, lo que nos llevó a perder el pelo del cuerpo, pues se sugiere que el cuerpo lampiño era mucho más atractivo y más placentero a la hora del acto sexual, con lo cual perder el pelo ayudó a que los monos se reprodujeran más y bien sabemos que entre más individuos más chance de supervivencia. En aquellos tiempos más que nunca era vital la fuerza mutua de los grupos para cazar. Y ya que hablamos de colaboración, otra teoría bastante similar sugiere que la pérdida del pelo fue la manera en que nuestra especie se diferenció de las otras, de modo que entre humanos fueran capaces de reconocerse al instante. Esto es interesante porque nuestros ancestros biológicos ya desde hace tanto sentían esa necesidad de descubrirse a ellos mismos como diferentes a los otros, como si portaran un uniforme, vaya, un uniforme que indica, ok, este es de los míos y este otro primate no. Pero esta pérdida de vello corporal no servía solo para diferenciarse entre primates, sino para también internamente diferenciarse aún más entre los géneros, para diferenciar a la hembra del macho. Por eso los varones terminaron por poseer barba y las hembras se quedaron solo con el cabello, porque de esta manera cada uno tenía su distintivo. Otro argumento para esta pérdida de pelo es que los humanos, de nuevo, gracias a nuestra creciente inteligencia, nos fuimos asentando y cada vez nos construimos hogares más cálidos, y un hogar cálido para dormir sería el ambiente perfecto para las pulgas, los ácaros y las chinches. Tener tanto pelo en el cuerpo y encima tenerlo infestado de insectos y parásitos era muy desventajoso, y no solo por la incomodidad, sino principalmente por la pérdida de tiempo. En aquellos días, ahorrar tiempo era imprescindible. No podíamos perder el tiempo despiojándonos, teníamos que sí o sí salir a procurarnos el alimento, fuera planta o animal. Otro
Otro supuesto muy interesante tiene que ver directamente con la comida, o mejor dicho, con nuestra forma de comer. Esto que ves en pantalla es un buitre. Ellos, como tal vez sabrás, tienden a sumergir la cabeza completa en la carne podrida de carroña que comen. Tener el pelo, o en su caso las plumas de la cabeza embarradas de comida, podría propiciar las condiciones ideales para los gusanos o para las infecciones, de tal modo que con el tiempo los buitres quedaron pelones de la cara y del cuello, precisamente para evitar embarrarse de comida y las consecuencias que conlleva. Justo eso pudo pasar con los humanos. Tal vez en el pasado, al comer animales, quedábamos atascados de comida por todo el cuerpo, lo que nos llevó poco a poco a perder el pelo, porque imagina la de enfermedades que portaría un pelaje humano lleno todo el tiempo de comida podrida. Desde luego que no podría faltar la explicación más difundida y una de las más aceptadas, esa de que el fuego fue la razón, pero no es tan sencillo como puedas pensar. Si lo consideramos, ¿qué otra cosa sino un abrigo cálido era el pelo que nos cubría el cuerpo? Pero claro, llegó el descubrimiento del fuego, y ello nos proporcionó una exquisita fuente de calor que pudiera reemplazar a ese pelaje que nos cubría. Este uso del fuego por sí solo no sirve realmente como una justificación para la pérdida del pelo. Le faltaría algo. Piénsalo de esta manera. ¿Para qué nos vamos a desprender del pelaje que nos cubre? Si al final de cuentas es mejor llevarlo con nosotros y estar cálidos en todos los lugares que solo estar cálidos en los lugares donde hagamos fuego. Así pues, es mucho más ventajoso llevar nuestro gran pelaje a donde sea que vayamos que depender del fuego para el calor. Y esto debería ser así de no ser por dos pequeños y fundamentales factores, el sudor y el combate. A la hora de la práctica resulta 1000 veces mejor desprenderse del pelaje. Desde luego que cuando éramos cazadores necesitábamos colosales cantidades de energía y esfuerzo para hacernos de una buena caza. El pelaje nos estorbaba no solo para la movilidad, sino para la refrigeración. El cuerpo la necesita cuando está muy agitado y el pelo solo la entorpecía, pues el sudor se disipa mucho mejor si reside en piel lampiña. Sin embargo, esta teoría, tal como todas las demás, no puede ser corroborada, ni por pruebas ni mucho menos por comparación, porque si comparamos a los humanos con cazadores animales grandes y que habitan donde los humanos en el pasado, observamos que estos no han quedado lampiños. Nunca hemos visto a un león pelón, y todas estas teorías, si de por sí son complejas, ahora piensa que también tenemos que resolver el problema del pelo que aún tenemos en las axilas y otras zonas íntimas del cuerpo. Así que hasta nuevo aviso, no sabemos cuál es la respuesta para nuestra curiosa condición. Tal vez la respuesta sea la fusión de varias teorías, pero aunque así fuera, deberíamos poder corroborarlas primero para tomarlas como una certeza. Y ya que estamos, también quiero hablar rápidamente sobre otro misterio muy curioso del cuerpo humano, y que pone sobre la mesa un concepto súper interesante: los vestigios. Yo mismo conozco a 3 personas que han sido operadas del apéndice. Tal vez tú también conozcas varias, y es que no se sabe por qué tenemos el apéndice o cuál es su función en el cuerpo. De hecho, todos nosotros podríamos pedir una extirpación y no pasaría nada. Podríamos vivir sin apéndice, porque no tiene una función vital. Se postula que el apéndice es un órgano vestigial, es decir, un órgano que ahora solo es un vestigio, un órgano que en el pasado sirvió para algo pero que hoy en día quedó inutilizado. En este caso, puede ser que en el pasado tal vez el apéndice estaba relacionado con la digestión de fibras vegetales, cuando nuestra dieta era muy distinta a la de ahora. Lo que más me conmociona a mí es que en este puesto del video hablamos de los vellos del cuerpo y del apéndice, pero qué decir de otros tantos misterios de nuestro cuerpo, como el caso del rubor. Tampoco se sabe exactamente por qué o cómo se nos dio la característica de ruborizarnos. Lo mismo con las muelas del juicio e incluso con las amígdalas. Un gran problema para resolver todos estos misterios reside en que, a diferencia de lo que muchos piensan, los fósiles y restos antiguos no arrojan información sobre nuestro pasado tan exacta como nos gustaría que hicieran. Por ejemplo, los dinosaurios. Es muy clásica la imagen que durante años tuvimos de ellos, pero recientemente hay modelos como estos, donde resulta que muchos de los dinosaurios que pensamos desnudos pudieron haber estado cubiertos de plumas. Así que entre más pase el tiempo y más restos humanos antiguos sean encontrados, más aproximaciones podremos hacer sobre los distintos mecanismos de nuestro cuerpo que hasta hoy, 2024, siguen sin tener explicación aparente. Número 2.
La historia mundial es una red tan tremendamente compleja que podemos aseverar con toda seguridad que nunca nadie jamás va a saber ni que sea solo el 30% de la historia completa de la humanidad. Es que en serio, cuando investigas te das cuenta que hay tanto lío por todas partes que todas esas ficciones humanas con tramas y mundos supuestamente complejos quedan relegados a básicamente nada en comparación del aterrador océano de información que hay sobre todo lo acontecido en nuestro querido planeta Tierra. Lo que, sin embargo, llama mucho la atención en cuanto a lo que el pasado refiere son, precisamente, aquellos documentos, elementos y en un todo, objetos que parece que no son del pasado y, aún así, de manera inexplicable pertenecen al pasado. Empecemos por hablar del misterioso astronauta prehistórico. Al norte de África, en el famoso desierto del Sahara, se extiende una meseta prehistórica llamada Tassili Inger, que se traduce como meseta del toro. La falta de registros solo nos hace suponer que los humanos vivieron en esa región mucho antes de que esta fuera desértica. Hablamos de miles de años. El punto es que se han encontrado en ese lugar grabados extraños. Este prehistórico dibujo no parece otra cosa sino un astronauta moderno. Lo mismo con estos otros bocetos. ¿Qué son exactamente estas figuras y por qué algunas parecen astronautas? Puede que sea coincidencia, pero puede, muy remotamente, que no lo sea. Por otro lado, tenemos el enigmático mapa de Piri Reis. En el año 1929, un teólogo de nombre Gustav Adolf fue encomendado por el gobierno turco para registrar y ordenar la viejísima Biblioteca Nacional del Palacio de Topkapi en Estambul. Entre tantos papeles viejos, documentos ilegibles, libros descarapelados y tal, Gustav encontró un mapa muy peculiar. Se trataba de un viejísimo mapa que representaba de manera muy fiel las costas de América y parte de Antártida. El problema es que este mapa se dibujó, según sus firmas, entre 1511 y 1517, y para esos años hacía ya 2 décadas que América había sido descubierta, pero no habían mapas tan precisos sobre sus costas. ¿Cómo entonces este mapa pudo ser dibujado? El mapa fue dibujado por el almirante y cartógrafo Piri Reis, quien dijo que había dibujado el mapa con ayuda de lo que los reyes del mar le habían dicho, y que también se había servido de un viejo mapa que un prisionero poseía. Es evidente que declaraciones tan extravagantes son el cebo perfecto para que uno maquile todo tipo de explicaciones locas, me cago en la... Es evidente que declaraciones tan extravagantes son el cebo perfecto para que uno maquile todo tipo de explicaciones locas, como que aquel prisionero era un hombre del futuro viajero en el tiempo, o que esos reyes del mar eran seres sobrenaturales. Pero como a mí me gusta ser más analítico y detenido, siento que en casos como estos lo que sucede es lo siguiente. Tal vez los reyes del mar era un modismo de la época que no conocemos, y que simplemente era el apodo con que se conocía a los personajes importantes marítimos de la época, reyes del mar. Y tal vez ese mapa de ese prisionero no era la gran cosa. Se especula que el mapa del prisionero no era más que un mapa corriente y que Piri Reis no conocía. Recordemos que allá entonces la información no fluía como lo hace hoy en día. Entonces puede ser que Piri Reis simplemente se basó en un montón de mapas que tenía, y tal vez en viajes que él mismo realizó y que no documentó nunca. Finalmente, para terminar este puesto, hablemos de huellas, literalmente huellas. Es fascinante porque a lo largo de la historia se han encontrado huellas milenarias como estas, huellas que evidentemente no tienen explicación porque parecen provenir de calzado moderno y obvio. Hace miles de años la gente no usaba tenis o botas, podrían de nuevo ser solo una enorme coincidencia, pero quién sabe. Número 1. ¿Quiénes están allá afuera? No de tu casa o de tu ciudad, sino quiénes están allá afuera de tu mundo. ¿Dónde están los otros? Aquellos supuestos semejantes, aquellos seres que hemos llamado aliens, extraterrestres, alienígenas, marcianos. Los humanos en la actualidad hemos mandado mensajes para ver si otros seres son capaces de captarlos, como aquella vez en el año 2008 cuando la NASA transmitió una canción de los Beatles al espacio, a una distancia
distancia estimada de 430 años luz. La canción, irónicamente, se llama Across the Universe, a través del universo. Dicho eso, no resulta raro pues pensar que si los humanos en la actualidad ya intentamos comunicarnos con el espacio, los humanos antiguos también lo intentaron, hace miles o decenas de miles de años. Y no, para este puesto no voy a hablar sobre lo típico, ya sabes, sobre los egipcios o sobre los mayas. En el desierto de Perú existe una zona remota conocida como la meseta de Nazca, donde hace más de 2000 años vivió la civilización de los Nazca, quienes llaman mucho la atención por varios motivos. Recordemos, aquella es una zona desértica, y aun con ello se las ingeniaron para sobrevivir durante casi 1000 años, haciendo uso de inteligentes sistemas de cultivo que aprovechan el agua subyacente del suelo, sistemas que se usan incluso hasta la actualidad. Y aparte de muchos pormenores interesantes de su cultura y de sus costumbres, es sin embargo esto lo que a nosotros nos importa. Ese mono que ves pintado en el suelo mide más de 100 metros, lo mismo con este pájaro, con esta araña y con este gato, además de otras figuras raras. Los Nazca se dedicaron a crear colosales dibujos marcados en el suelo que hasta el día de hoy aún son visibles. Hay varias teorías que intentan explicar el propósito de estos dibujos, cuyo nombre técnico es geoglifo. Se piensa que estos dibujos del suelo eran usados como caminos o como símbolos con propósito religioso, o también como guías marcadas en el suelo que les ayudaban a los Nazca a administrarse mejor a la hora de cultivar y aprovechar el agua subyacente. Pero la teoría más interesante y que voy a analizar es la que considera a los enormes geoglifos como señales gigantescas que la cultura Nazca dejó para los seres del espacio. Para empezar, puede que sí, tal vez los Nazca hicieron estas líneas pensándose ingenuamente que tal vez había seres del espacio que las verían a lo lejos, pero es obvio que los Nazca no sabían que un dibujo de 100 o 200 metros no puede ser visto desde el espacio. 200 metros no son nada si vemos desde muy lejos. Sea como fuere, supongamos solo por un momento que de alguna manera u otra los Nazca sí que dibujaron las líneas porque pensaron que alguien las podría ver. Esta idea resulta muy romántica y también muy deprimente. ¿Qué tal si los Nazca, allá perdidos en ese desierto, se sentían solos en el mundo? ¿Qué tal si, inocentemente, pensaron que grabando aquellos geoglifos iba a llegar alguien en su ayuda? Tal vez un dios en quien creían o un ser extraterrestre. Los Nazca tal vez simplemente no querían sentirse solos, por más que fueran cientos de ellos. La verdad sobre por qué grabaron esas líneas es desconocida, pero es sin dudas un tema que da mucho para pensar. Tal vez las grabaron por simple diversión, o tal vez, como dije, las hicieron como un último brote de esperanza, como una llamada de auxilio para quien fuera que observara aquellos últimos retazos de vida de esa civilización perdida en el desierto. Suscríbete y activa las campanillas de notificaciones si mi contenido te ha gustado. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.